Imagina despertar mañana y abrir el grifo. Nada, ni una gota. Ahora imagina que eso no te pasa a ti en un pueblo pequeño, sino en la ciudad más cara del mundo. En el lugar donde los coches son de oro, donde los hoteles tienen piscinas en el piso 80, donde la gente paga miles de euros por una noche sin pensarlo dos veces. Imagina que le pasa a Dubái, porque no estamos hablando de una hipótesis. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de una realidad que los propios expertos llevan años advirtiendo y que los gobiernos llevan años ignorando. Dubái, la joya del desierto, la ciudad que desafió a la naturaleza, la ciudad que construyó islas artificiales en el mar y rascacielos en la arena, tiene reservas de agua para menos de 3 días. 3 días. Mientras tú ves este video, mientras los turistas se fotografían frente al Burj Khalifa, mientras los millonarios compran apartamentos de lujo en Palm Jumeirah. El reloj está corriendo. Suscríbete y dale like si te gusta este tipo de contenido, pero hay algo más que nadie te cuenta. Detrás de cada rascacielos que ves en las postales de Dubái, detrás de cada hotel de 5 estrellas, detrás de cada carretera perfectamente asfaltada, hay cientos de miles de trabajadores que construyeron todo eso bajo un sol de 50 grados. Trabajadores que no tienen acceso a esas piscinas. Trabajadores que no se alojan en esos hoteles. Trabajadores que en muchos casos ni siquiera tienen garantizado un vaso de agua limpia al día. Hoy vamos a hablar de los dos grandes secretos de Dubái: el agua que se acaba y las personas que nadie quiere ver. Para entender por qué Dubái está al borde de una crisis sin precedentes, primero hay que entender qué es Dubái en realidad. Dubái no debería existir, al menos no como la conocemos. Estamos hablando de una ciudad construida en medio de uno de los desiertos más hostiles del planeta. Una región donde las temperaturas superan los 50 grados en verano. Una región donde llueve, de media, menos de 100 milímetros al año. Para que te hagas una idea, Madrid recibe casi 6 veces más lluvia que Dubái. Londres, casi 10 veces más. Y sin embargo, Dubái tiene campos de golf, tiene parques acuáticos, tiene piscinas infinitas en cada hotel de 5 estrellas, tiene fuentes danzantes que son uno de los espectáculos más famosos del mundo. ¿Cómo es posible? La respuesta está en una tecnología llamada desalinización, el proceso de convertir el agua del mar en agua potable. Aproximadamente el 99% del agua potable que consume Dubái proviene de plantas desalinizadoras. No tienen ríos, no tienen lagos naturales, no tienen acuíferos significativos. Su única fuente real de agua dulce es el mar, transformado artificialmente a un coste energético y económico brutal. Y ahí está el primer problema, porque desalinizar agua requiere cantidades enormes de energía, y esa energía proviene casi en su totalidad de combustibles fósiles, lo cual genera emisiones, lo cual contribuye al calentamiento global, lo cual hace que el desierto sea aún más caluroso y árido. Es un círculo vicioso perfecto, y Dubái lleva décadas atrapada en él. Pero hay otro círculo vicioso que funciona en paralelo. Uno que no tiene que ver con el agua, tiene que ver con las personas. Cuando ves una foto de Dubái, ves rascacielos, ves lujo, ves modernidad. Lo que no ves son ellos. Aproximadamente el 88% de la población de Dubái es extranjera. Y dentro de ese porcentaje hay una categoría de personas que sostiene literalmente toda la ciudad con sus manos y con su sudor: los trabajadores migrantes. Se estima que hay más de 2 millones de trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos, la mayoría provenientes de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Filipinas. Son los que construyen los rascacielos, los que limpian los hoteles, los que sirven en los restaurantes, los que conducen los taxis, los que cuidan los jardines, los que mantienen toda la infraestructura que hace posible que Dubái funcione como funciona. Y muchos de ellos viven en condiciones que contrastan brutalmente con la imagen de lujo que Dubái proyecta al mundo. Los campos de trabajadores, conocidos como labor camps, son barrios enteros ubicados en las afueras de la ciudad, fuera de la vista de los turistas y los expatriados. En algunos de estos campos, cientos de hombres
comparten habitaciones diseñadas para albergar a la mitad. Las condiciones de higiene son frecuentemente deficientes. El acceso al agua potable, en una ciudad que ya tiene problemas de agua, es en muchos casos insuficiente. Y aquí es donde los dos grandes temas de este documental se entrelazan por primera vez, porque en una ciudad con reservas de agua para 3 días, los primeros en sufrir las consecuencias de cualquier crisis hídrica no serán los residentes de lujo en sus torres de cristal. Serán ellos, los que ya tienen menos, los que ya están más expuestos. Pero volvamos al dato que abrió este documental, ese dato que probablemente te dejó paralizado. 3 días de reservas de agua. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que si las plantas desalinizadoras de Dubái dejaran de funcionar hoy, por cualquier motivo, la ciudad tendría agua almacenada para aproximadamente 72 horas. 3 días. Después de eso, el grifo se secaría. En la mayoría de los países desarrollados, el estándar mínimo de seguridad hídrica es tener reservas para entre 90 y 120 días. Algunos países llegan a los 180 días. Dubái tiene 3. Y esto no es un secreto de Estado. Los propios funcionarios emiratíes han reconocido públicamente esta vulnerabilidad. El problema es que reconocerlo no es lo mismo que solucionarlo. ¿Por qué Dubái no tiene más reservas? Porque almacenar agua en un desierto, donde las temperaturas superan los 50 grados, es extraordinariamente difícil y caro. La evaporación es brutal. Las infraestructuras de almacenamiento son enormemente costosas. Y durante décadas, Dubái apostó por seguir construyendo plantas desalinizadoras en lugar de invertir en sistemas de almacenamiento. Fue una apuesta por la producción continua en lugar de por la seguridad. Y esa apuesta tiene ahora un precio. Ahora bien, imagina una crisis hídrica en Dubái. Imagina que las plantas fallan durante 48 horas. ¿Qué pasa primero? Los hoteles de 5 estrellas activarán sus protocolos de emergencia. Las familias adineradas recurrirán al agua embotellada. Los supermercados de lujo se vaciarán en horas. Y los campos de trabajadores migrantes quedarán, como siempre, al final de la lista. En una crisis de agua, la desigualdad no desaparece, se amplifica. Para entender la situación de los trabajadores migrantes en Dubái, hay que entender un sistema que durante décadas definió sus vidas de manera casi total. Se llama el sistema de kafala. El kafala es un sistema de patrocinio laboral utilizado en gran parte del mundo árabe. Bajo este sistema, un trabajador migrante está legalmente vinculado a su empleador, su kafil o patrocinador. El empleador controla el estatus migratorio del trabajador. En su forma más extrema, esto significa que el trabajador no puede cambiar de empleo, no puede abandonar el país y no puede acceder a protección legal sin el consentimiento de su empleador. Las implicaciones de esto son profundas y perturbadoras. Muchos trabajadores llegan a Dubái tras pagar enormes sumas de dinero a agencias de reclutamiento en sus países de origen. Sumas que en muchos casos representan años de ahorros familiares o deudas contraídas con prestamistas. Llegan con la promesa de un salario determinado y unas condiciones concretas. Y al llegar, descubren que la realidad es diferente. Salarios más bajos, condiciones peores, jornadas más largas. ¿Y qué pueden hacer? Con el sistema de kafala, en su forma tradicional, prácticamente nada. No pueden irse. No pueden quejarse sin arriesgarse a la deportación. No pueden organizarse sindicalmente, porque los sindicatos están prohibidos en los Emiratos Árabes Unidos. Están atrapados. Los Emiratos han anunciado reformas al sistema de kafala en los últimos años, especialmente de cara a los Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales que atraen la atención del mundo. Pero los expertos en derechos humanos señalan que la brecha entre la reforma anunciada y la realidad sobre el terreno sigue siendo enorme. Y mientras tanto, los rascacielos siguen subiendo, uno encima de otro, construidos por manos que no pueden marcharse aunque quieran. Hemos hablado del agua, hemos hablado del sistema laboral. Ahora hay que hablar de algo que une ambas cosas de manera letal. El calor. Dubái es uno de los lugares más calurosos del planeta.
En verano las temperaturas rutinariamente superan los 45 grados centígrados. Con la humedad del Mid-90 Golfo, la temperatura percibida puede superar los 60 grados. Para un turista, eso significa no salir del hotel entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Para un trabajador de la construcción, significa trabajar bajo ese sol durante horas. Durante años, los Emiratos tuvieron una norma que prohibía trabajar al aire libre entre las 12:30 y las 15:00 durante los meses de verano. Una norma que, según múltiples investigaciones periodísticas e informes de organizaciones de derechos humanos, se incumplía sistemáticamente. Y que, según los propios trabajadores, cuando se cumplía, simplemente significaba que trabajaban más horas antes y después de esa franja horaria para compensar. Las consecuencias son devastadoras. Golpes de calor, deshidratación severa, problemas cardiovasculares y muertes. Muchas muertes que nunca se registran como lo que son. Aquí es donde el agua vuelve a entrar en escena. Porque un trabajador que realiza un trabajo físico intenso bajo un sol de 50 grados necesita hidratarse constantemente. Necesita acceso permanente a agua fresca y limpia. Y en muchos de los campos de trabajadores y obras de construcción, ese acceso no está garantizado de la manera que debería estarlo. El agua no es solo un recurso para la ciudad de Dubái. Es literalmente una cuestión de vida o muerte para los trabajadores que construyen esa ciudad. Y la ciudad oficialmente tiene agua para 3 días. Volvamos a los números globales del agua, porque son importantes para entender la magnitud del problema. Los Emiratos Árabes Unidos tienen uno de los consumos de agua per cápita más altos del mundo. Cada habitante de Dubái consume, de media, entre 500 y 550 litros de agua al día. Un español consume aproximadamente 130 litros, un alemán unos 120. Dubái consume 4 veces más agua por persona que cualquier país europeo desarrollado, en medio de un desierto. ¿Cómo es posible este nivel de consumo? Hay varios factores. El primero es el precio. Durante décadas, el agua en Dubái fue prácticamente gratuita o extremadamente subsidiada por el gobierno. Cuando algo no tiene precio real, no tiene valor percibido. El segundo factor es el estilo de vida. Dubái ha construido su identidad alrededor del exceso. Los jardines de césped en el desierto, las piscinas privadas en cada villa, los campos de golf que consumen millones de litros al día, los centros comerciales con pistas de esquí interior. El tercer factor es la población creciente. En 1990, Dubái tenía aproximadamente 600.000 habitantes. Hoy supera los 3,5 millones. Y el gobierno quiere llegar a los 5,8 millones en 2040. Y el cuarto factor, quizás el más irónico, es el turismo. Dubái recibe más de 17 millones de turistas al año, alojados en hoteles de 5 estrellas con piscinas, spas y jacuzzis. Turistas que vienen precisamente porque Dubái les ofrece un lujo que en sus países no podrían permitirse. Mientras tanto, los trabajadores que limpian esas piscinas, que mantienen esos spas, que construyen esos hoteles, consumen mucho menos, porque tienen mucho menos acceso. El consumo de agua en Dubái, como casi todo en Dubái, es profundamente desigual. El cambio climático no es una amenaza futura para Dubái, es una realidad presente. Las temperaturas en la región del Golfo Pérsico han aumentado el doble de rápido que la media global en las últimas décadas. Los veranos son cada vez más largos, más calurosos y más extremos, y esto tiene consecuencias directas sobre el agua y sobre las personas. Sobre el agua, la evaporación aumenta, el mar Arábigo se calienta afectando la eficiencia de las plantas desalinizadoras, y los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. En abril de 2024, Dubái vivió las lluvias más intensas registradas en 75 años. En cuestión de horas, la ciudad quedó paralizada. Las carreteras se convirtieron en ríos. Los aeropuertos se inundaron. Una ciudad diseñada para el calor extremo colapsó ante una tormenta. La ironía es brutal. Una ciudad que muere de sed colapsa cuando llueve. Pero lo que los grandes medios no contaron de esas inundaciones de 2024
es lo que pasó en los campos de trabajadores. Muchos de esos barrios, construidos con menos inversión y en zonas menos protegidas, sufrieron inundaciones graves. Trabajadores que perdieron sus escasas pertenencias. Trabajadores que no podían llegar a sus lugares de trabajo, pero que tampoco recibían compensación por los días perdidos. Trabajadores cuyas viviendas, ya de por sí precarias, quedaron inutilizables. El cambio climático golpea a todos en Dubái, pero no golpea a todos igual. Hay una dimensión de esta crisis que rara vez se menciona, y es quizás la más peligrosa de todas. El agua no es solo un recurso natural. En el siglo XXI, el agua es poder. En el Golfo Pérsico, el agua es geopolítica. Los Emiratos Árabes Unidos comparten el mar Arábigo y el Golfo Pérsico con países que no precisamente son sus mejores amigos. Irán está al otro lado del Golfo. Yemen, en guerra desde hace años, está a pocas horas. En este contexto, la dependencia absoluta de Dubái de sus plantas desalinizadoras no es solo un problema técnico, es una vulnerabilidad estratégica de primer orden. Una sola acción hostil sobre esas infraestructuras podría poner a millones de personas sin agua en 72 horas. Y aquí hay que hacer una pregunta que nadie hace. Si eso ocurriera, si las plantas desalinizadoras fallaran durante más de 72 horas, ¿quién evacuaría primero? ¿Los ciudadanos emiratíes, con sus pasaportes y sus recursos? ¿Los expatriados occidentales, con sus embajadas y sus tarjetas de crédito? ¿Los turistas, con sus billetes de vuelta? ¿Y los 2 millones de trabajadores migrantes, muchos de cuyos pasaportes están retenidos por sus empleadores bajo el sistema de kafala, quedarían atrapados, sin agua, sin documentos, sin opciones? La geopolítica del agua y la geopolítica del trabajo convergen en el mismo punto. Y ese punto es extraordinariamente vulnerable. Dubái es consciente de sus problemas y ha puesto en marcha varias iniciativas. En materia de agua, inversión en plantas desalinizadoras de nueva generación, exploración de energía solar para alimentarlas, proyectos de reutilización de aguas residuales y campañas de concienciación sobre el consumo. Todo va en la dirección correcta, pero a una escala que todavía está muy lejos de resolver el problema estructural. En materia laboral, los Emiratos han anunciado reformas al sistema de kafala, mejoras en las condiciones de los campos de trabajadores y nuevas regulaciones sobre las horas de trabajo bajo el calor. En 2021, introdujeron un sistema de protección salarial para garantizar que los trabajadores cobren. En 2023, ampliaron algunas protecciones legales. Los avances existen. Pero las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch señalan que la implementación es inconsistente, que la fiscalización es insuficiente y que la prohibición de sindicatos sigue dejando a los trabajadores sin capacidad real de defensa colectiva. El problema de fondo es el mismo en los dos ámbitos. Dubái ha construido su identidad y su economía sobre un modelo que requiere recursos ilimitados, ya sea agua o trabajo barato, en un entorno donde ninguno de los dos es realmente ilimitado. Y cambiar ese modelo de raíz implica cuestionar los fundamentos mismos sobre los que se construyó la ciudad. Dubái es, en muchos sentidos, el experimento más ambicioso de la humanidad moderna. Una ciudad que desafió a la naturaleza y al sentido común, que construyó el futuro en medio del desierto, que convenció al mundo de que todo era posible si tenías suficiente dinero y suficiente voluntad. Pero el futuro tiene cimientos, y los cimientos de Dubái tienen dos grietas enormes. Una se llama agua, la otra se llama justicia. Porque al final, por mucho oro que tengas, por muchos rascacielos que construyas, por muchas islas artificiales que levantes en el mar, sin agua no hay ciudad. Y sin las personas que la construyeron, tampoco hay nada. Dubái tiene agua para 3 días. Y tiene 2 millones de trabajadores que construyeron sus sueños sin poder vivir en ellos. Piénsalo. Si este documental te ha hecho reflexionar, suscríbete. Aquí hablamos de lo que importa, de lo que nadie quiere decir, de lo que el mundo prefiere ignorar. Nos vemos en el próximo video.